El silencio de Zeng se rompió de la forma más inesperada. Después de semanas de incertidumbre, el actor decidió hablar. Pero no lo hizo a través de cámaras ni entrevistas, sino con una carta escrita de su puño y letra. En cada línea se podía sentir la emoción contenida, la nostalgia y un mensaje claro. Sigo creyendo en nosotros. Esa frase resonó profundamente entre sus seguidores, quienes la interpretaron como una señal de esperanza, de amor que aún no se ha extinguido. Lo que parecía ser un adiós definitivo, se transformó en un eco de sentimientos que aún siguen vivos. La carta se volvió viral en cuestión de minutos, generando una ola de reacciones y teorías sobre el verdadero significado detrás de sus palabras. Nadie imaginaba que Zeng, tan reservado y cauteloso con su vida personal, decidiera abrir su corazón de una manera tan sincera. Su tono no fue de reproche ni de melancolía, sino de madurez y serenidad. Cada palabra parecía cuidadosamente elegida para transmitir una mezcla de gratitud, arrepentimiento y fe. Hay cosas que no se borran con el tiempo, porque pertenecen al alma, escribió en uno de los pasajes más comentados. Con ese gesto, Zeng mostró una vulnerabilidad que pocas veces se le ha visto en público. Quienes lo conocen dicen que la carta fue más que una confesión. Fue una manera de cerrar un ciclo con amor y respeto. Sin embargo, para muchos, sus palabras sonaron más como un nuevo comienzo que como un final. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, con miles de fans compartiendo fragmentos de la carta y expresando su emoción. Algunos aseguraron que la carta estaba dirigida a una persona muy especial, alguien que marcó profundamente su vida. Otros, en cambio, creen que fue un mensaje universal, un recordatorio de que el amor verdadero no desaparece, sino que se transforma. Zeng eligió el silencio durante mucho tiempo, observando desde lejos cómo su nombre aparecía una y otra vez en titulares llenos de especulaciones. Pero esta vez decidió hablar, y lo hizo con el lenguaje más puro y humano posible, el de los sentimientos. En su carta, habló de segundas oportunidades, de heridas que sanan con el tiempo y de promesas que aún siguen latiendo en la memoria. No se trata de volver atrás, sino de seguir creyendo, incluso cuando todo parece perdido. Escribió con una sinceridad que conmovió a miles. En un mundo donde las palabras suelen perder valor, la carta de Zeng devolvió la fe en la autenticidad. Cada frase parecía escrita con el corazón, sin artificios ni intención mediática. Era la voz de un hombre que, después de tanto, decidió mostrarse tal como es. La carta se convirtió en un símbolo, una declaración de que, a pesar del ruido exterior, hay verdades que solo el alma puede pronunciar. Los fans no tardaron en compartir teorías sobre a quién estaban dirigidas sus palabras. Algunos apuntaron a una historia de amor del pasado, otros a un vínculo que nunca terminó del todo. Pero más allá de las suposiciones, lo cierto es que Zeng logró tocar un punto profundo en la sensibilidad colectiva. Su carta trascendió lo personal y se volvió una reflexión sobre el amor, el perdón y la esperanza. Creer en nosotros no solo era un mensaje romántico, sino también una invitación a creer en los lazos humanos, en lo que une a las personas más allá de las circunstancias. Y esa fue, quizás, la mayor fuerza de su confesión. En cada palabra había un mensaje oculto de paz interior, una búsqueda de armonía después de la tormenta. Los medios reaccionaron de inmediato, sorprendidos por la manera en que Zeng eligió expresarse. No hubo discursos, ni ruedas de prensa, ni cámaras frente a él. Solo una carta, escrita con calma y con un tono íntimo que recordaba los viejos tiempos, en los que las palabras aún tenían peso. En un entorno mediático donde las declaraciones suelen estar llenas de estrategia,
Su gesto se sintió como un respiro. Muchos lo interpretaron como una muestra de que la verdad más profunda no necesita ruido para ser escuchada. Hoy, su carta sigue circulando como un testimonio de honestidad emocional. Para algunos, es el cierre de una historia. Para otros, el inicio de algo nuevo. Pero lo que nadie puede negar es que Senk logró lo que pocos: transformar su silencio en una declaración que conmovió a todos. Y tal vez, esa fue siempre su intención: recordar que el amor, aunque se esconda, nunca desaparece del todo.